Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hace tiempo que ya no los saludo y quería hacerlo con una historia especial para ustedes, de esas que les gustan. Una historia larga, de reglas extrañas. Así que espero y la disfruten. Sin más, comenzamos. Crecí en una isla con una sola regla: nunca hablar de la otra isla. El tipo que no se pronunciaba, sino que vivía en la postura de la gente, la forma en que apretaban la boca, la forma en que sus ojos evitaban cierta parte del mar. Nunca debíamos hablar de la isla al otro lado del agua. Estaba al este, a media milla de nuestra costa. Era imposible no verla. Se veía desde casi cualquier punto de nuestro lado, más allá de los muelles, sobre la línea de árboles, desde los acantilados del extremo donde pastaban las cabras. Siempre estaba ahí, inmóvil, inmutable, un pedazo de tierra tan cerca que se podía remar hasta él en menos de una hora, aunque nadie lo hacía. No recuerdo que ningún adulto le pusiera nombre, ni una sola vez, y si decías algo al respecto, aunque fuera por accidente, alguien lo callaba de inmediato, no con enojo, solo con firmeza, como apagar una vela. Una vez, cuando era pequeño, quizá de 7 u 8 años, señalé al otro lado del agua y le pregunté a mi madre si vivía alguien ahí. No me regañó, no dijo nada, simplemente me tomó de la mano y me llevó adentro, como si le hubiera preguntado de dónde vienen los bebés o qué pasa cuando mueres. Ese tipo de silencio. En otra ocasión, le pregunté a mi abuelo si había estado ahí alguna vez. Estaba limpiando pescado junto al cobertizo. Se detuvo un segundo antes de decir no, y añadió: no vuelvas a preguntar por eso, ¿de acuerdo? Y así quedó. No estaba prohibido como se prohíben las cosas peligrosas. Era algo más profundo, como si la isla no quisiera que se hablara de ella, y la gente de aquí había accedido a que así fuera. Nuestra isla no era grande, se podía cruzar caminando en pocas horas si no te detenías. Estaba el pueblo cerca de la bahía oeste, con sus caminos de piedra y casas de troncos de madera, y la pequeña iglesia donde hacíamos mercado los domingos. Unas cuantas granjas dispersas, un muelle pesquero y la vieja torre de vigilancia de antes de mi época que ya nadie usaba. Era tranquilo, muy tranquilo. De esos lugares donde todas las puertas crujían igual y sabías quién había pasado solo por el sonido de su tos. El barco mercante llegaba una vez a la semana, normalmente justo antes del mediodía. Nunca supimos de dónde venía. Siempre llegaba entre la niebla. Traía harina, sal, aceite, herramientas de hierro. A veces traía cartas, aunque nadie en mi familia las recibía. Salía con barriles de pescado y cajas de conserva. Nadie se iba nunca con él. Solo el comerciante subía, le pasaba la cuerda a quien lo ayudaba a cargar y descargar, pero nadie más cruzaba la barandilla. Éramos un círculo cerrado. Crecimos conociendo nuestros límites: el mar, el bosque, los acantilados, y más allá de todo eso, la otra isla, siempre observando, siempre ignorada. Éramos 5 los que no podíamos dejar el tema como si nada. Yo, Javier, José, Octavio y Arturo. Éramos niños como cualquier otro, demasiada energía, poco miedo. Corríamos descalzos entre la maleza, construíamos con madera, nos retábamos a llamar a la puerta de la viuda. Pasábamos los días calurosos fingiendo ser soldados y las noches frías fingiendo que no nos daban miedo los fantasmas. Robábamos cosas, pero nada importante: manzanas, velas, una vez una botella de vino que ni siquiera nos gustaba. Éramos solo niños, ruidosos e inquietos. Javier era el más grande, alto para su edad, con los hombros ya empezando a ensancharse como los de su padre. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. José era el más rápido, siempre el primero en subir algo, el primero en correr, el primero en bromear sobre cosas que nos ponían nerviosos a los demás. Octavio era callado y cuidadoso, y siempre el que preguntaba «¿y sí?», antes de que hiciéramos alguna tontería. Arturo era listo,
a veces demasiado listo. Inventaba mentiras tan buenas que no las creíamos incluso después de que admitiera que no eran ciertas. Y luego estaba yo. No sé qué era en ese grupo. Simplemente era el que recordaba, el que lo llevó por más tiempo. Nunca lo dijimos en voz alta, pero todos observábamos la isla, desde las rocas junto al acantilado sur, desde los campos de arriba, cuando el viento despejaba los árboles, desde la orilla, cuando se suponía que estábamos pescando, pero pasábamos más tiempo contemplando el horizonte. Solo hablábamos de ello cuando estábamos seguros de que nadie más estaba escuchando. Quizás sean ruinas, dijo Octavio una vez. Antes vivía gente ahí, pero algo pasó. José resopló. ¿Qué, como fantasmas? Quizás sea de donde viene el comerciante, dije. Javier no dijo nada, solo miró a lo lejos. No hablábamos mucho de ello, y cuando lo hacíamos, siempre era con ese tono medio serio que usan los niños cuando intentan llevar algo al límite sin hacerlo real. Pero con el tiempo, la idea empezó a sentarse, no en nuestras bocas, sino en nuestros huesos, como si hubiera estado ahí esperando desde siempre. No lo planeamos entonces, pero creo que todos sabíamos que lo haríamos. Fue Javier quien lo dijo primero. Estábamos detrás del almacén, los 5 amigos, en una carreta rota que se hundía ligeramente por la mitad, masticando cualquier resto que habíamos robado de nuestras cocinas: pescado salado, pan duro, manzanas medio podridas que aún conservaban la dulzura suficiente para que valieran la pena. No se aclaró la garganta ni se preparó. Simplemente dijo: creo que deberíamos irnos, como si hablara consigo mismo. Nadie preguntó dónde. Todos lo sabíamos. Ese silencio, la forma en que nadie se miraba, la forma en que seguíamos masticando, como si las palabras no hubieran llegado a nuestro oído, eso era un acuerdo. José escupió una semilla en la tierra. ¿Mañana? Javier seguía sin levantar la vista. 2 mañanas antes del amanecer. Arturo asintió. Octavio se secó las manos en sus pantalones. No dije nada, pero ya estaba imaginando la marea. Nos encontramos 2 mañanas después, justo antes del amanecer, bajo esa luz tenue y quieta que da la sensación de que el mundo aún no ha empezado. La luna aún era visible, suspendida en el cielo, como si aún no hubiera decidido a irse. La tierra estaba húmeda por el aire nocturno y todo a nuestro alrededor olía a océano, no fresco como el viento y la sal, sino rancio como cuerdas viejas, percebes y el interior de un barril de cebo. No trajimos mucho con nosotros: un par de cantimploras, una hogaza de pan envuelta en un paño, un poco de cuerda, una navaja que ninguno de nosotros sabía usar bien. Octavio trajo la brújula de su padre. La carátula estaba agrietada y la aguja solía desviarse incluso al sostenerla con firmeza, pero la trajo de todos modos. José trajo un martillo, por alguna razón, aunque nunca dijo por qué. Javier había tomado una barca del otro extremo del muelle, donde se guardaban los barcos sin usar. No estaba en buen estado, pero flotaba. Eso era suficiente. Crujió cuando la empujamos hacia aguas poco profundas, y por un instante pensé que el sonido podría llegar y despertar a alguien. Pero el pueblo que teníamos encima seguía a oscuras, sin luces, sin pasos. Solo el suave silbido del agua y el golpeteo de los remos contra el costado del casco. Nos subimos. Javier y Arturo tomaron los primeros remos, marcando el ritmo sin hablar. Los demás nos sentamos en silencio, de espaldas a la orilla. No miré hacia atrás. El agua estaba más fría de lo que esperaba. No fría, sino helada, como si viniera de debajo de algo. No había mucho viento, solo una brisa tenue que se movía en pulsos lentos e irregulares. Rozaba la superficie del mar en algunos tramos. Observé cómo la luz del cielo ondulaba y desaparecía bajo los remos a medida que avanzábamos. A medida que nos alejábamos, la silueta de la isla aparecía a la vista, lentamente, como si se abriera paso entre una niebla que no habíamos notado antes. La había visto toda mi vida, pero solo desde la orilla. Ahora, desde el agua, se sentía diferente, más grande, más pesada. Los árboles formaban una silueta irregular contra el cielo y las colinas tras ellos parecían animales dormidos que empezaban a despertarse. Cuanto más nos acercábamos, más familiar nos resultaba. La forma de la costa, la pendiente del terreno, era como remar hacia un recuerdo, uno que no podías ubicar del todo hasta que estuvieras dentro de él. Hubo un momento, quizá a mitad de camino, en que giré para mirar hacia atrás y vi que nuestra isla ya se estaba desvaneciendo en la niebla. Una niebla baja se acercaba rápidamente, enroscándose sobre el agua como humo entre la niebla. La playa, las casas, incluso los árboles,
habían desaparecido. Solo una suave mancha gris detrás de nosotros. Parecía más lejana de lo que debería. «Aletas», dijo José, y lo dijo con demasiada calma, como si intentara no causar revuelo. Todos miramos, justo a la derecha del barco. Algo se deslizó bajo la superficie, largo, suave, pero sin hacer ruido. Luego otro, y otro más, 4, quizás 5, justo debajo de la línea de flotación, describiendo arcos amplios y lentos. No podía distinguir bien sus formas, pero se movían como si tuvieran un propósito. «Tiburones», dijo Javier en voz baja. «Tiburones de puntas negras, creo». Octavio se inclinó hacia adelante. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Javier no respondió, simplemente empezó a remar más rápido. Arturo también. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero el bote empezó a avanzar con más fuerza con cada tirón. José buscó el martillo de su bolsa y lo agarró como si fuera a cambiar algo. El bote empezó a tambalearse con la fuerza de los remos. El agua salpicaba, la proa se inclinó. Intenté mantener la calma, pero el aire a mi alrededor se había vuelto más escaso y cada músculo de mi cuerpo se preparaba para algo que no podía ver. La isla ya estaba cerca, lo suficientemente cerca como para ver claramente la línea de rocas. No había muelle, no había senderos, solo una costa irregular y una espesa maleza que casi llegaba al agua. Un barco torcido se asomaba sobre el agua cerca de un estrecho tramo de playa, apenas lo suficientemente ancho como para prepararse. Parecía intacto, poco atractivo. Luego vino el golpe. Un golpe suave, seguido de una sacudida que nos movió bastante, como si nos hubiéramos estrellado contra algo justo debajo de la superficie. «¡Arrecife!», dijo Javier. El barco se inclinó violentamente hacia un lado y luego hacia el otro. El agua entró a raudales por una grieta bajo el banco central, fría, rápida, subiendo. Algo pesado golpeó las tablas, quizá el martillo. Unos segundos después, una de las bolsas se abrió y se desparramó por el banco. Pan, cuerda, el cuchillo, todo se deslizó hacia el lado bajo. «¡Fuera!», gritó alguien. No discutimos, nos movimos. El bote ya se hundía bajo nosotros, con un costado inclinado. Me levanté del banco y me zambullí, sin siquiera saber si saltaba o caía. El agua me envolvía hasta el cuello, el frío me golpeó como un puñetazo y se me quedó la respiración atrapada en el pecho. Detrás de mí, chapoteos, jadeos, extremidades chocando contra el agua. Podía escucharlo todo, pero no miré hacia atrás. La corriente luchó con más fuerza de la que esperaba. Mis brazos estaban lentos, mis piernas más pesadas de lo debido. Patí hacia la orilla, cada respiración superficial y ardiente. Algo rozó mi pie, demasiado rápido para registrarlo, demasiado suave para hacer un tronco. No me detuve. La distancia no debía ser mayor de 30 yardas, pero se sentía como nadar a través de un cristal, de esos que te arrastran hacia abajo en lugar de dejarte atravesar. Cuando mis dedos finalmente tocaron la roca, me impulsé tan rápido que me raspé los codos hasta dejarlos en carne viva. No me importó, solo quería salir. Uno a uno, los demás se estrellaron contra la playa detrás de mí, arrastrándose, escupiendo agua de mar. El bote ya había desaparecido, ya fuera tragado por el arrecife o arrastrado de vuelta a la niebla. Ninguno de nosotros tenía nuestras maletas. Sin brújula, sin comida, sin cuchillo, el martillo probablemente ya estaría en el fondo del mar. Todo lo que habíamos empacado había desaparecido. Nos quedamos ahí, temblando, empapados, recuperando el aliento. Uno a uno nos miramos, contándonos. Éramos 5, nadie faltaba, nadie herido, al menos no gravemente. Luego miramos a nuestro alrededor. Pasaron unos segundos antes de que alguien hablara. «Este es el mismo lugar», dijo José, más despacio esta vez. «Es la misma playa». Casi lo parecía. El mismo árbol torcido que se asomaba sobre el agua como si nos escuchara a escondidas. El mismo grupo de rocas negras que sobresalían a lo largo de la playa. La misma suave pendiente que se adentraba en la arboleda. Incluso la forma de la orilla nos resultaba familiar, como si hubiéramos viajado en un bucle temporal en lugar de espacial. Javier dio una vuelta, observando los árboles, la orilla y luego el agua de nuevo. «No fuimos a ninguna parte», dijo. Su voz no sonaba enfadada, sonaba resignada. Octavio miraba el océano con los ojos entrecerrados, con el rostro tenso. «Remamos, vimos la isla, nos fuimos». No lo dijo como si estuviera discutiendo, lo dijo como si intentara recordarlo. Nadie respondió.
Empezamos a caminar, despacio al principio, todavía intentando comprenderlo. La playa parecía casi idéntica a la nuestra, pero no lo era. Las rocas eran demasiado afiladas, la pendiente ascendía en un ángulo ligeramente distinto, la línea de árboles era más delgada, el color de la hierba no era del todo el adecuado. Tan cerca como para confundirnos, había un camino angosto que salía de la playa y se adentraba en el bosque, lo suficientemente ancho como para que dos de nosotros camináramos uno al lado del otro. Ninguno de nosotros recordábamos que estuviera ahí antes. El aire era diferente a medida que subíamos, denso y cálido, como si el tiempo hubiera cambiado sin previo aviso. Los árboles se mecían suavemente, pero la hierba en la ladera se movía demasiado. Javier tomó la delantera, con José justo detrás, luego Arturo, Octavio y yo. Apenas habíamos recorrido unos 30 o 40 pasos por el sendero cuando Arturo se detuvo. Al principio pensé que solo estaba recuperando el aliento, pero luego me di cuenta de hacia dónde miraba, hacia la hierba alta que bordeaba la ladera. Seguí su mirada y se congeló. Ella estaba tan cerca, una mujer muy alta. No caminaba, no se movía en absoluto. Solo estaba de pie en el pasto como si hubiera estado esperando a que la viéramos. Nadie habló, nadie se movió. Incluso el viento seguía soplando como si ella no fuera parte del mundo. La hierba a su alrededor se mecía, su vestido se le pegaba húmedo a las piernas, pero ella no se movió, no respiró. Sus brazos colgaban rectos a los costados, demasiado rectos, demasiado pesados, como si no supiera cómo debían funcionar. Estaba de pie unos 10 metros cuesta arriba, lo suficientemente cerca como para ver lo incorrecto de su porte. Su postura parecía casi humana, como una figura dibujada de memoria por alguien que nunca la había visto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que se me había grabado en la cabeza. Todo a su alrededor se movía, pero ella no. ¿La ves? La voz de Octavio era baja y tensa, como si no estuviera seguro de si nos hablaba a nosotros o a sí mismo. Por supuesto que la vimos. Ninguno de nosotros apartó la mirada. Parecía que parpadear podría romper una barrera invisible y hacerla acercarse. Entonces, ella sonrió. No entendí por qué se me revolvió el estómago al principio. No fue exagerado, no fue monstruoso. Fue sutil, simplemente incorrecto. Su boca se estiró en lo que debería haber sido una sonrisa, pero la forma no era la correcta. Las comisuras se doblaron hacia abajo en lugar de hacia arriba, como si alguien hubiera intentado imitarla de memoria y se hubiera equivocado con la geometría. Pero el resto de su rostro, esas partes que se mueven al sonreír, estaban perfectas. Las mejillas se levantaron, la piel alrededor de sus ojos se arrugó. Ese desajuste fue peor que cualquier otra cosa. Sus ojos eran amables, genuinamente amable, nada fría, nada distante. Nos miraba como una madre mira a sus hijos. Había calidez en su expresión y me puso los pelos de punta de una forma que aún no puedo explicar. Les puedo decir esto: si hubiera sabido entonces lo que sé ahora sobre esta mujer, me habría dado la vuelta y habría nadado de vuelta al agua. Incluso tomaría el riesgo de nadar con tiburones. Con alegría, ella levantó el brazo. El movimiento era lento, antinatural, como si sus articulaciones no le pertenecieran. Su mano se levantó hasta que un dedo largo y rígido nos señaló directamente. No gritamos, no corrimos, simplemente retrocedimos, con cuidado de no voltearnos, como si pensáramos que no mirarla empeoraría las cosas. José chocó con Javier, quien masculló una maldición en voz baja. ¿Por qué nos señala?, preguntó José, apenas audible. Nadie respondió. Seguí observando su dedo. Algo no cuadraba. El ángulo no estaba del todo bien. Octavio entrecerró los ojos y dio medio paso hacia adelante. «Espera», murmuró. «No creo que nos esté señalando». Miré desde su dedo hacia su rostro. Él tenía razón. Sus ojos no estaban puestos en nosotros. Estaba apuntando justo por encima de nuestras cabezas. Su brazo cortó el aire en línea recta, no hacia nosotros, sino por encima de nosotros. Fue entonces cuando lo sentí, ese lento tirón en el estómago, la sensación primaria de que algo estaba detrás de mí. Nos giramos, todos a la vez, y vi a 5 personas de pie en el bosque, detrás de nosotros, justo al otro lado del sendero, a media sombra de los árboles. No estaban escondidas, solo estaban esperando.
se parecían a nosotros. Misma altura, mismo pelo, misma complexión, pero se equivocaban de maneras que no se notaban al principio. La ropa estaba al revés, botones al revés, cordones atados en posiciones inconexas. El doble de Arturo tenía un desgarro en la camisa, pero en el lado opuesto. El doble de Octavio estaba de pie con los brazos cruzados, como siempre hacía cuando estaba nervioso, solo que los brazos estaban invertidos, izquierda donde debería estar derecha. No se movían, simplemente estaban ahí, perfectamente espaciados, alineados como maniquís dispuestos en una tienda. No hablamos, ellos tampoco, solo nos miraron fijamente, sin expresión alguna, como si esperaran algo. Retrocedí sin querer. El crujido de las hojas bajo mis pies era ensordecedor. El aire había cambiado, ni más frío ni más oscuro, simplemente equivocado, como si las reglas en las que confiábamos hubieran dejado de aplicarse silenciosamente. Miré de reojo a la mujer. Ella todavía estaba ahí. Ya no estaba apuntando a nadie. Su cuerpo no se había movido ni un centímetro, pero su cabeza avanzaba. Solo su cabeza, inclinándose, estirándose hacia nosotros como si la estuvieran arrastrando. Su cuello se estiró demasiado. Las vértebras eran visibles bajo una piel que parecía demasiado tensa para doblarse, como si intentara cortar la distancia sin dar un paso, como si quisiera alcanzarnos solo con la cara. Nos miró con esa misma sonrisa invertida, con la boca curvada en una forma que la tristeza jamás debería adoptar, y esos ojos cálidos e increíblemente amables. Esa contradicción, el dolor transformado en alegría, se instaló en su rostro como si siempre hubiera pertenecido ahí. Ahora sus ojos estaban puestos en nosotros, no en los dobles, a nosotros. Podía sentir el peso de su atención presionando contra mi pecho. Octavio emitió un sonido, una respiración entrecortada y temblorosa que se convirtió en un sollozo, rápido, incontrolable. Eso fue todo lo que hizo falta. Su cuerpo no se movió, su rostro no cambió. Simplemente abrió la boca y gritó. No sonaba humano, no sonaba como algo que debería existir. Empezó bajo, como el rugido de un barco bajo presión. Luego se elevó hasta convertirse en algo agudo y metálico, como metal oxidado desgarrándose bajo el agua. El tono superó lo que una persona debería poder producir. Caímos al suelo al instante, nos tapamos los oídos. El sonido no solo era fuerte, sino que nos impactaba, en los huesos, en los dientes, en el cráneo. José gritaba algo, pero no lo escuchaba. Solo la escuchaba a ella. Y luego se detuvo, sin desvanecimiento, sin eco. Simplemente se fue. El silencio que siguió fue igual de duro. Sentía la audición apagada, como si hubiera estado debajo del agua. Durante unos segundos, solo pude escuchar mi propia respiración, aguda y entrecortada. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba, y los demás, los que se parecían a nosotros, también se habían ido. Desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado ahí. Quiero volver, dijo Octavio detrás de nosotros. Se le quebró la voz a la mitad de la frase. No deberíamos haber venido, tenemos que irnos. Ninguno de nosotros respondió. No teníamos ningún plan para esto, ni siquiera sabíamos qué era. Creo que ya estamos en casa, murmuró Arturo, pero le salió mal. Nadie estuvo de acuerdo, nadie lo miró siquiera, porque fuera lo que fuese este lugar, solo parecía un hogar, y ahora sabía que estábamos aquí. No teníamos barco, no teníamos opción, así que nos adentramos en la isla. No hubo conversación al respecto, no se tomó ninguna decisión en grupo, solo la silenciosa comprensión de que quedarnos donde estábamos era peor que adentrarnos más en la isla. No sabíamos qué buscábamos, quizá refugio, quizá sensatez, pero no hacer nada parecía pedir lo que viniera después. El bosque nos engulló rápidamente. El sendero que había estado ahí hace unos minutos desapareció tras un muro de arbustos y corteza. Cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía todo. Los árboles estaban mal, no de forma obvia, nada que llamara la atención de alguien recién llegado, pero conocíamos los árboles, habíamos crecido trepándolos, cortándolos, y estos parecían copias, imitaciones, como si alguien hubiera intentado recrearlas de memoria y no hubiera logrado las proporciones. Demasiados nudos, ramas que se retorcían hacia el tronco, corteza que parecía tela húmeda al rozarla con la mano.
El suelo estaba blando, pero no tenía musgo ni hojas. Se sentía suelo, como si algo se hubiera movido recientemente debajo. El aire sabía a hierro, moho y algo dulce que se pudría en las profundidades del bosque. Finalmente encontramos un claro, no más ancho que un barco de pesca. Un árbol caído lo partía por la mitad, medio arrancado, con un espeso musgo verde arrastrándose por su tronco como venas. Javier se sentó en él, con las manos en las rodillas y el rostro pálido. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó. Nadie tenía respuesta. José caminaba de un lado a otro otra vez, paseándose la mano por el pelo. Octavio estaba de espaldas a un árbol, con la vista en la maleza, como si esperara que la mujer o algo más la atravesara en cualquier momento. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un clic, suave, mecánico, fuera de lugar. No era una rama que se rompía ni el viento que se movía, sino el sonido inconfundible de un pestillo al abrirse, una puerta que se abría en algún lugar del bosque, delante de nosotros. Ninguno de nosotros nos dijo que nos acercáramos, pero lo hicimos. Nadie sugirió dar marcha atrás, nadie se preguntó si estábamos seguros. Quizá porque decirlo en voz alta lo haría real, o quizá por ese sonido, su silenciosa y metálica certeza. Se sintió como un hilo tenso y no pudimos evitar seguirlo. A medida que avanzábamos, el bosque no se hacía más espeso, no, se oscurecía. La luz que se filtraba entre los árboles perdió su nitidez, no solo sombra, como si la propia luz del sol hubiera empezado a atenuarse antes de llegar a las ramas. El aire volvió a presionar, no tan nítido como en la playa, más denso, como si algo que observaba hubiera empezado a respirar. Finalmente, los árboles abrieron paso a otro claro. La hierba ahí era más corta, amarillenta y seca, crujiendo bajo los pies, y en medio de ella se alzaba una casa. Ninguno de nosotros habló al principio. No estaba destrozada ni arruinada, solo vieja. Tablas desgastadas, pintura descolorida por el sol. Un pequeño porche se inclinaba ligeramente hacia un lado y el techo parecía haberse hundido un poco en el centro, como si algo pesado hubiera estado encima. Parecía el tipo de casa en la que todavía podría vivir alguien. Nos acercamos lentamente, cautelosos, sin curiosidad. Algo en ella hizo que nuestros pasos se hicieran más lentos sin que lo habláramos. Seguí observando las ventanas, casi esperando que alguien estuviera detrás, observándonos. Arturo se detuvo antes que los demás, inclinó ligeramente la cabeza y luego señaló la esquina del porche. «Mi papá hizo un poste como ese», dijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?», pregunté. No respondió de inmediato. Se acercó unos pasos, entrecerrando los ojos al marco de la puerta, luego a la carpintería bajo las ventanas. Esa es como nuestra casa. No es lo mismo, pero se parece». Subió al porche. Lo seguimos, vacilantes. Ninguno quería acercarse al lugar, pero tampoco quería dejar que Arturo fuera solo. La puerta ya estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Arturo dudó de todos modos, como si algo pudiera salir y cerrarla. No lo hizo, así que la empujó hasta el final. El olor me impactó primero. Solo aire viciado y madera vieja, como una habitación que no se ha abierto en mucho tiempo, de esos lugares donde el polvo no flota, simplemente se acumula en las paredes. Parecía pequeño desde fuera, pero por dentro parecía más profundo, más grande de lo que debería haber sido, como si las paredes se hubieran estirado lo suficiente como para estar mal. Dentro, la luz era tenue y anaranjada, como si se filtrara a través de un cristal inadecuado. El pasillo era estrecho, un perchero a un lado, ligeras marcas de desgaste en el suelo. Una silla en la esquina me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Arturo entró primero, lo seguimos, despacio. Estaba callado, miraba las fotografías de la pared. Eran de su familia, sus padres, su hermana, él. Pero todo estaba al revés. El reloj de su padre estaba en la muñeca equivocada. La marca de nacimiento de su hermana había cambiado de lado. Las sonrisas parecían normales al principio hasta que te quedas mirando demasiado tiempo, demasiado simétricas, demasiado amplias. A la derecha, una puerta daba a lo que parecía una sala de estar, con espejos. En nuestra isla, la sala de Arturo estaba a la izquierda al entrar. Aquí estaba invertida, no solo la distribución, todo.
Los muebles eran del mismo tipo, no idénticos, pero parecidos. Mismos colores, mismos patrones de desgaste. Un reloj en la pared marcaba el tiempo medio más lento de lo debido. El cuadro sobre la repisa mostraba un paisaje que todos reconocíamos, solo que el río corría en la dirección equivocada. «Quiero irme», dijo Octavio detrás de mí. Apenas se le escuchaba la voz. Ninguno de nosotros respondió. Simplemente seguimos observando. La habitación nos retuvo, no físicamente, pero como ocurre en una pesadilla, donde el aire se siente denso y retroceder podría despertar algo. No estábamos congelados, solo despacio, cuidado. Javier observaba la estantería, Octavio rondaba cerca de la chimenea. Yo estaba de pie junto a la pared, observando cómo el segundero del reloj se tambaleaba con cada tic-tac. José se acercó al cuadro que estaba sobre la repisa de la chimenea y lo miró como si esperara que parpadeara. Nadie hablaba. Estábamos todos demasiado absortos, observando cada rincón, estudiando los pequeños detalles erróneos, intentando descifrar qué era aquel lugar. Entonces José se giró con el ceño fruncido. ¿Dónde está Arturo? Todas las cabezas se giraron rápidamente. Él no estaba ahí. No había hecho ningún ruido, ni pasos, ni crujido de puerta. Se había desvanecido como el aire. Registramos la casa a toda velocidad. Lo llamamos por su nombre, yendo de habitación en habitación con una prisa que no parecía ruidosa, solo torpe, como si nuestro pánico no quisiera hacer ruido, pero no pudiera evitarlo. No había muchos sitios a donde pudiera ir. El pasillo conducía a una pequeña cocina, una escalera y una habitación trasera estrecha, con la puerta cerrada. Javier probó el picaporte y descubrió que no se movía. No había luz bajo la rendija, no se escuchaba ningún ruido dentro. José subió corriendo las escaleras de 2 en 2, Octavio y yo pisándole los talones. Crujieron debajo de nosotros como escaleras normales. Nada teatral, nada dramático. Pero cada crujido de la madera se sentía demasiado agudo, como si la casa respondiera. Había 2 dormitorios en la planta superior. Uno estaba vacío, solo el marco de la cama y una ventana clavada. El segundo tenía una cómoda, un espejo con una esquina rota y más fotografías, una versión diferente de la familia de Arturo. Esta vez faltaban los rostros en algunos marcos, estaban borrosos o demasiado oscuros para verlos, pero no Arturo. Cuando llegamos abajo, Javier no estaba. Lo encontramos afuera, a unos pasos del porche, con los brazos cruzados. «Ya revisé la casa», dijo sin mirarnos. «No está por ninguna parte». Nos quedamos ahí, los 4 mirando la casa como si pudiera devolvernos algo. La puerta se abría ante nosotros y el aire frío se filtraba como si no perteneciera a ese lugar. José me miró. «¿Volvemos adentro?», preguntó. Nadie respondió. Entonces se escucharon pasos desde adentro, lentos, medidos, acercándose. El porche crujió. Arturo atravesó la puerta. Se quedó ahí parado, como si nunca se hubiera ido. Su rostro estaba inexpresivo, su camisa estaba húmeda. Ninguno de nosotros habló, nadie se movió. Avanzó lentamente, rozando el marco con una mano como si lo apoyara en el suelo. Parecía descansado, tranquilo. Su ropa era la misma, pero le quedaba mal, como si fuera de una talla más pequeña o de complexión diferente. Parpadeó. Nos miró con los ojos entrecerrados, luego frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué?», preguntó. «¿Por qué me miran tan fijamente?». Octavio fue el primero en hablar. «¿A dónde demonios te has metido?». Arturo ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir? Estaba arriba». «Hemos revisado arriba», dije. «Todas las habitaciones y no estabas». Arturo nos miró a cada uno, uno por uno. Al principio su rostro estaba inexpresivo, pero luego algo cambió. Una leve sonrisa que apareció y desapareció demasiado rápido. No era cálida, simplemente actuada. «Yo te vi», dijo, «a través de la barandilla. Estabas en el pasillo, te marchaste sin más». Eso no tenía sentido. Habíamos arrasado con todas las habitaciones. Él no estaba, nadie lo había visto, y era imposible que no se diera cuenta del ruido que hicimos. Estaba observando sus manos. Arturo siempre se frotaba el pulgar contra el nudillo cuando estaba nervioso, un pequeño tic inconsciente. Las manos de este Arturo estaban quietas, relajadas, a sus costados. Bajó del porche. Ninguno de nosotros se movió. «¿Nos vamos?», preguntó.
La misma voz, la misma cara, pero el ritmo era un poco desfasado, demasiado tranquilo, demasiado suave. Nadie respondió. Nos quedamos mirando, esperando que algo saliera mal. Abrí la boca para decir algo, pero no pude articular las palabras, al menos no las correctas. Apenas empezamos a movernos, rápidos, decididos, sin correr del todo, pero sin querer detenernos. El cielo se oscurecía rápidamente, el bosque se oscurecía, y todo a nuestro alrededor parecía presionarnos con un silencio que parecía más una observación que una quietud. Javier se adelantó, José se quedó a mi lado, Octavio y Arturo nos siguieron, un poco más despacio, sin alejarse demasiado al principio. Estábamos casi en la playa cuando nos golpeó. Una voz se quebró tras nosotros, áspera, aguda, como una garganta que intenta hablar por primera vez y se desgarra en el proceso. Había una palabra en forma de palabra, pero el sonido no sabía cómo contenerla. Nos quedamos congelados, ninguno miró atrás. «Corre», dijo Javier con firmeza, eso fue todo. Así que corrimos. Las ramas nos azotaban los brazos, las raíces nos atrapaban los pies, el sendero se desviaba más de una vez y cada árbol parecía uno que ya habíamos pasado, pero seguíamos avanzando, atravesando el bosque cada vez más denso hasta que los árboles finalmente se abrieron de nuevo y lo vimos. El muelle, deformado y torcido, medio hundido en el otro extremo. Un bote estaba amarrado, no el que habíamos tomado, sino uno más antiguo, más estrecho, aún a flote. Nos detuvimos al borde de la carretera, justo al lado de los barcos, y giramos. Me aseguré de que todos estuviéramos con nosotros. Octavio no estaba. Observé el claro, esperando verlo correr detrás, maldiciendo sin aliento, pero el recodo del sendero estaba vacío. Estábamos esperando, pasaron unos segundos más. Entonces lo escuchamos. Un grito áspero y agudo, resonando entre los árboles como si no fuera una voz, sino algo que se rompía. No eran palabras, solo dolor. Javier se movió primero, se alejó de los botes con un pie hacia el bosque, y fue entonces cuando apareció. Salió lentamente del recodo del claro, dando vueltas para aparecer ante sus ojos. Acunaba a Octavio en sus brazos. Él todavía estaba gritando. Su cuerpo se retorcía, él todavía pateando, las manos arañándole los hombros. Ella no se resistió, ni siquiera parecía notarlo. Sus brazos lo rodeaban con fuerza, apretándolo contra su pecho como una madre que calma a un niño en medio de una rabieta. Su mirada estaba fija en nosotros, no en Octavio ni en el bosque, solo en nosotros. Sus ojos nunca se apartaron de los nuestros, como si quisiera que lo viéramos todo, y así lo hicimos. Esa misma sonrisa hacia abajo le talló la boca en una curva profunda y tensa. Parecía como si la expresión hubiera sido esculpida con alambre, tensa y distorsionada. Pero sus ojos contaban otra historia, suaves, vidriosos, llenos de calidez, como si estuviera presenciando algo hermoso. Mientras abrazaba a Octavio con más fuerza, sus labios temblaron levemente, como si le costara mantener la forma. Sus mejillas se crisparon, como si no pudiera decidir si fruncir el ceño o reír. Intentaba ser amable, quería que lo supiéramos. Octavio gritaba, pero no era solo de miedo, era dolor, dolor de verdad, de esos que dejan de sonar humanos. Sus brazos lo presionaron por los hombros, arañando, abofeteando, nada que cambiara. Sus piernas pateaban violentamente, todo su cuerpo se agitaba como un animal en una trampa. Los tacones de sus botas apenas rozaban la tierra mientras lo sostenían, y aún así nos miraba, como si fuéramos nosotros a quienes sostenía. José emitió un sonido, medio sollozo, medio maldición, y dio un paso adelante. Javier lo agarró del brazo. «No podemos», susurró con la voz entrecortada. «No podemos». Pero todos dimos un paso de todos modos. Yo lo hice. Sentí que mi pie se movía antes de lo previsto, como si algo dentro de mí no pudiera quedarse quieto y observar. Entonces Octavio volvió a gritar, esta vez más fuerte, agudo y desesperado, desgarrador. El tipo de sonido que te quema la garganta incluso cuando no eres tú quien lo emite. Siguió pateando, siguió intentándolo. Ella no se inmutó, no lo apretó con más fuerza. No fue violencia, fue presión, firme, controlada, como si lo estuviera calmando, hueso por hueso. Sus gritos de agonía se desvanecieron en un jadeo entrecortado y ahogado, como si incluso su voz se estuviera agotando. Entonces lo escuchamos, una sola grieta, sutil, silenciosa,
como una rama gruesa que se quiebra bajo los pies. Octavio se sacudió una vez en sus brazos, luego dejó de moverse. Su cabeza se apoyaba contra su hombro, sus brazos colgaban a los costados, sin ánimo de luchar. Ella no dejó de sonreír. Ella lo sostuvo ahí, sin dejar de observarnos, con los ojos fijos en los nuestros, como si quisiera ver qué haríamos a continuación. Sus dedos le rozaron la espalda en círculos lentos y sin sentido, como si le estuviera tranquilizando para que se durmiera. Javier retrocedió primero, luego José. Yo lo seguí. Ni siquiera pensé, simplemente me moví. El bote rozó la roca al meterlo al agua. Arturo no había hablado. Lo miré una vez, solo una vez, y deseé no haberlo hecho. No lloraba, no respiraba con dificultad. Estaba completamente inmóvil, observándola, y había algo pequeño y suave en la comisura de su boca, un intento de sonrisa, lo justo para ser visto, lo justo para estar equivocado. Subimos al barco, empujando. Nadie miró hacia atrás, excepto yo. Ella seguía de pie junto a los árboles, con el cuerpo de Octavio inerte contra su pecho. Un brazo lo rodeaba, como si fuera suyo, y el otro se levantó lentamente. Ella me estaba saludando. No hablamos en el agua. Al principio ninguno de nosotros tocó los remos. La marea nos arrastraba suavemente, como si el mar mismo estuviera demasiado cansado para luchar. El sol casi se había ocultado en el horizonte, llenándolo todo de esa extraña luz cobriza que hace que el mundo parezca irreal, como si lo vieras a través de la memoria en algún lugar de tus propios ojos. Javier finalmente tomó un remo, José el otro. Me senté en el medio, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando las ondas que se extendían tras nosotros. No recuerdo cuándo perdimos de vista la isla reflejada. Solo recuerdo el momento en que apareció la verdadera, la isla que dejamos, las mismas casas, las mismas colinas, los mismos muelles, pero no regresamos enteros. Uno de nosotros estaba muerto y uno de nosotros volvió equivocado. Había una multitud en la orilla, gente del pueblo, padres, algunos hermanos mayores, una abuela con los brazos bien cruzados. No gritaban, no paseaban, ni siquiera veían el horizonte. Simplemente se quedaron ahí como si hubieran estado esperando. El bote rozó la arena, se extendieron manos. Mi padre, la madre de José, el tío de Javier, nos ayudaron a salir sin decir palabra, con la misma mirada fija en cada rostro, contando. Cuando no encontraron a Octavio, nadie lo dijo en voz alta. Simplemente lo sabían. Su madre rompió a llorar, primero en voz baja, luego con un llanto agudo y estremecedor. Su padre estaba detrás de ella, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte, como si aún esperara ver a su hijo aparecer. Uno de los aldeanos mayores, quizá el sacerdote, quizá alguien que ya lo había hecho, le puso una mano en la espalda y la acompañó con cuidado. Ella no se resistió, simplemente se dejó guiar, caminando como si fuera de papel. Alguien se acercó a Arturo y lo jaló hacia la orilla, con calma y deliberación. Su madre se abalanzó sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que parecía doloroso. Ella también lloraba, pero era diferente. Sus manos se retorcían en la espalda de su camisa, pero su rostro permanecía tenso, como si intentara convencerse de que era él de verdad, como si ya supiera que tendría que soltarlo otra vez. Arturo no la abrazó al principio, se quedó rígido un segundo. Luego, lentamente la rodeó con sus brazos. Cuando se apartó para mirarlo, algo cambió en su rostro. Sus manos permanecieron sobre sus hombros, pero sus dedos se habían endurecido. Sus ojos lo recorrieron como si no reconociera lo que estaba sosteniendo. Arturo simplemente sonrió. «Oye, ¿por qué me abrazas como si estuviera muerto?» Su voz era casi juguetona. Soltó una risita silenciosa, tenue, como si no estuviera seguro de si el chiste había dado en el clavo. Estaba demasiado ensayado. Empezó demasiado rápido y terminó demasiado tarde, flotando en el aire como si no supiera cuándo parar. Su sonrisa se mantuvo, pero no se asentó. Las comisuras de sus labios comenzaron a bajar en lugar de subir. Al principio parecía un tic, luego continuó, curvándose más, estirando los músculos de su rostro en esa misma expresión tensa que habíamos visto en ella. Una sonrisa que intentaba imitar la alegría, pero fallaba en su geometría.
Sus ojos no encajaban, se veían pesados, vidriosos y llenos de algo que no encajaba en una sonrisa, arrepentimiento, tal vez, o pena. No tenía miedo, solo resignación, como si algo en su interior comprendiera lo que venía a continuación y no intentara resistirse. Su madre le soltó los brazos, dio un paso atrás, tapándose la boca con una mano. Detrás de ella, los demás ya habían empezado a moverse. No alzaron la voz, no discutieron. Era como si todo el pueblo ya hubiera aceptado lo que tenía que pasar. Unos hombres dieron un paso al frente, el tío de Javier, el padre de José, un vecino que no conocía por su nombre. Arturo no se resistió, no preguntó por qué. Él simplemente permaneció ahí, con los hombros bajos y los ojos todavía fijos en su madre. Una mano alcanzó su manga, otra alcanzó su collar. Lo escoltaron hasta el mar, como lo habían hecho antes, sin ceremonias, sin gritos. Solo el sonido de la marea y el suave murmullo de pasos sobre la arena mojada lo mantuvieron bajo el agua hasta que las olas dejaron de moverse a su alrededor. Y luego simplemente lo dejaron ir. Todavía me pregunto si el verdadero Arturo murió en esa casa, o si lo dejamos ahí, vivo, viéndonos alejarnos. A veces pienso que lo que regresó con nosotros no fingía. Creo que se creyó que era él. Le rogamos a nuestros padres que enviaran a alguien, un barco, un grupo de búsqueda, lo que fuera. Pero simplemente nos miraron a través de nosotros, como si no hubiéramos hablado, como si no hubiéramos visto lo que vimos. Al día siguiente, nadie siquiera dijo su nombre, y de esa forma, todos lo olvidamos. Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify. Estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. Tampoco se olviden de seguirme en Instagram. Búsquenme como Dantempo Plus. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.